Bueno, y vamos a comenzar con nuestro primer invitado del día, quien es el doctor Omar Bula Escobar, quien nos está acompañando el día de hoy para hablar de este tema, si existe una trampa ideológica en los partidos y que en la izquierda, la derecha y el globalismo y las trampas ideológicas en los distintos partidos políticos. Así que, doctor Omar Bula, bienvenido a nuestro programa del No en Vivo. Es un gusto tenerlo nuevamente. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, Jennifer. Buenas tardes, Laura. Qué gusto estar con ustedes de nuevo, tocando temas complejos que esperemos esclarezcan las cosas un poco para el común de la gente. Gracias por la invitación. Gracias nuevamente, doctor Omar, por venir aquí al Nodo. Esperamos que desde ahora todos se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales y sigan en vivo este programa y esta gran entrevista. Para darles un poco el perfil del doctor Omar, les contamos que nació en Bogotá, es profesional en administración y experto en temas internacionales y de desarrollo sostenible. Es políglota. El doctor Escobar se graduó de administrador de empresas de la European University de la Universidad de Lovania, la Nueva, en Bélgica. Además de esto, cursó estudios de negociación estratégica y una especialización en management corporativo de la Universidad de Harvard. Fue director y representante de la ONU en Senegal y trabajó con esta organización internacional durante más de 20 años en Europa, Oriente Medio, África y América Latina. Finalmente, es autor de 2 obras sobre geopolítica global. El doctor Bula fue nombrado entre los 100 expertos en geopolítica más influyentes del mundo y actualmente se desempeña como consultor independiente, profesor universitario y conferencista en management y asuntos internacionales. Doctor Bula, nuevamente bienvenido y Jennifer, empecemos con la entrevista. Bueno, muchas gracias, Laurita. Doctor Omar Bula, comencemos. ¿Usted considera que es correcto tener esa división entre izquierda y derecha en temas políticos o considera que debería eliminarse? ¿De dónde se originan estos dos conceptos? Bueno, de nuevo, Laura y Jennifer, muchas gracias. Gracias por la invitación. Este es un tema de una amplitud y una complejidad enorme que se discute desde décadas atrás y que yo creo ha tomado más vigencia que nunca en nuestra época, no tanto en el espectro político de izquierda a derecha, sino su validez en el tiempo. Esto hay que verlo desde el punto de vista cronológico, por un lado, desde el punto de vista del contexto histórico y desde el punto de vista geográfico también, porque la izquierda y la derecha en Asia o en África o en Europa o en América Latina, a pesar de tener ciertos denominadores comunes, no son las mismas. ¿Dónde se origina este término? Yo creo que muchas personas lo saben, pero para aquellas que no lo saben, esto de izquierda y derecha se origina en la Revolución Francesa, en 1789, cuando había un movimiento antirrealista contra los reyes, ¿no es cierto? Esa era la época en que básicamente eran los gobiernos feudales, también los gobiernos reales, que eran los que detenían el poder, y fue una reacción del pueblo contra estas instituciones verticales y más que todo dictatoriales, ¿no? Las de los reyes durante siglos atrás. Y esta reacción fue una reacción del pueblo. En el momento en que se da pues ese golpe grande a la realeza, se crea un congreso y en ese congreso la gente que estaba contra la realeza se sienta a la izquierda, los jacobinos, y la gente que estaba pro realeza o pro ciertos valores de la realeza se sienta a la derecha. De ahí nace tan sensible el término de izquierda y derecha en 1789. Ahora, esto fue evolucionando y ha cambiado muchísimo en el tiempo. Se ha, yo diría, en muchos casos, no solamente modificado, sino también degenerado, tanto los términos como derecha como de izquierda. Cuando pasamos a la preguerra fría, ¿no es cierto? Tenemos el surgimiento del marxismo. Tenemos en la Guerra Fría el hecho que la Unión Soviética se basa sobre todo sobre la Revolución Rusa, Lenin, y cuya base es la teoría marxista. En esa Guerra Fría, la oposición al marxismo y a la Unión Soviética pues era el Occidente, que era el capitalismo, y por ende se le llama
a los que en principio están más cerca del pueblo y más lejos de la realeza, los de la Unión Soviética, se les llama de izquierda, y a los que están del lado del capitalismo y de Occidente se les llama de derecha. Y esto sigue cambiando con el tiempo y es un término que evoluciona constantemente. Pero hoy en día realmente ha perdido, hay gente que dice ya no es relevante izquierda y derecha. Realmente nos pasa. No, yo creo, yo mismo lo decía en alguna época, que había que salir de esa dicotomía tan estrecha. Yo creo que, revisando mi propio punto de vista, creo que hay que ver el grado de incidencia que tiene o no en la actualidad, porque hoy hay una confusión muy grande. El ser humano se guía por etiquetas y por categorías, ¿no es cierto? Y le necesita, ¿sí?, de hacer parte de una de estas categorías para poder relacionarse con otros y ver que tiene puntos de vista en común. Y estas etiquetas son muy engañosas en algunos casos, y hoy en día muy poca gente sabe lo que realmente es ser de izquierda o de derecha. Quedan algunos vestigios no, vestigios no, diría yo, algunas de las premisas todavía siguen siendo muy válidas, por ejemplo, y yo creo que la que será eterna, porque tiene que ver más con la administración pública, es el tamaño del Estado, ¿no? En principio, la derecha ha abogado, por un tamaño del Estado menor y por mayores libertades de la población, mientras que la izquierda ha abogado por un Estado mayor, con más control sobre la población y con una economía también manejada desde el punto de vista estatal, la posesión de los medios de producción por parte del Estado y en general una reducción de las libertades individuales. Esto sigue siendo cierto. Ahora, cuando hablamos, el título decía izquierda, derecha y globalismo. Esto hoy en día está muy confuso porque vemos unas contradicciones enormes, y eso, como digo yo, depende mucho de las regiones. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, tenemos un país que ha estado dividido en dos partidos, el Partido Demócrata y Republicano, desde el principio de su historia, con algunos ensayos de independientes de entrar, pero no se ha quebrado esa estructura bipartidista, pero las cosas han cambiado bajo la nueva capa, ¿sí?, que está por encima, que hace que la relevancia de izquierda y de derecha sea mucho menor, la nueva capa que se llama el globalismo. Entonces vemos como en el pasado el Partido Demócrata y el Partido Republicano existían dentro del molde de la estructura capitalista, puramente capitalista de los Estados Unidos, y se debatían, las ideas de izquierda y derecha tenían que ver más con ese tamaño del Estado, ¿no es cierto? Pero siempre dentro de un Estado, en una estructura eminentemente capitalista, que era la de los Estados, que ha sido la de los Estados Unidos hasta la fecha. Hoy vemos que el globalismo ha cambiado eso de manera enormemente. Vemos el Partido Demócrata abrazando una serie de causas que ya no son, ¿sí?, las del siglo pasado, en que esta dinámica entre partidos se debatía dentro de un marco capitalista, sino que está importando ideas de la izquierda, inclusive de la izquierda de la Unión Soviética del siglo pasado, como las ideas marxistas. En el caso de Estados Unidos vemos que Antifa, el grupo Antifa, es un grupo, y hay muchos artículos, lo pueden consultar, ha sido un grupo que es un grupo que existe desde hace varias décadas y que básicamente representa el marxismo. Lo vemos también con Black Lives Matter en Estados Unidos. O sea que el Partido Demócrata dejó de representar lo que era y se ha movido más hacia ese lado de lo que se llaman algunos la izquierda radical. A mí me preocupa más es el hecho de que mientras que nos colocamos de un lado o del otro de ese espectro, que algunos dicen que no es realmente un espectro recto, ¿no es cierto?, rectilíneo, sino que es circular, porque en un momento dado hay extremismos tanto de derecha como de izquierda. El hecho es que si la mitad está aquí abajo, ¿no es cierto?, si el equilibrio está aquí abajo del círculo, a medida que nos vamos hacia izquierda y a la derecha llegamos al mismo punto, que son los extremos de la izquierda y la derecha. Y han existido los dos a través de la historia. Lo que me preocupa es que el globalismo ha creado un nuevo paradigma, un nuevo modelo dentro del cual nos tenemos que situar, y que le da cierta irrelevancia a esos dos conceptos, porque como mencioné en otra entrevista hace algunos días, los que seremos víctimas del globalismo, el globalismo entendido como el mundo sin fronteras,
con un gobierno central global, seremos todos, independientemente de nuestros pensamientos de izquierda o de derecha. Por ende, y además el globalismo ha atacado o ha utilizado una maquinaria que ataca a los dos lados, ¿no es cierto?, cuyo común denominador no es ideológico, sino simplemente anti-Estados Unidos, anti-Occidente, de alguna manera. Entonces, situarse en la izquierda y en la derecha hoy en día, sí hay validez, como digo yo, hay validez desde el punto de vista teórico y conceptual, sobre todo en lo que tiene que ver con la participación del Estado en la vida pública y en la vida de las personas y en las libertades, pero hay, como digo, una capa mayor, es como una cebolla, ¿no es cierto? Y esa cebolla tiene una capa aún mayor, que es la que no vemos, y que la que manipulan mucho, tanto a los de izquierda como a los de derecha, ¿no es cierto?, que los hacen pelearse entre sí, pero de cualquier manera quien gana es el globalismo, porque de los dos extremos lo que estamos viendo es un debate que de alguna manera disminuye la influencia de Occidente sobre los valores, lo que se conocía en el pasado en esa reyerta política entre la Unión Soviética y Occidente, como la derecha del siglo pasado. Hay que tener mucho cuidado con estos términos. Sí, gracias. Doctor Omar, a propósito, usted ha mencionado esto de la derecha. Suponiendo que este término sea válido, ¿ha existido en algún momento de la historia colombiana alguna fuerza política de derecha? Pues mira, repito que hay que coger estos términos con una pinza siempre, y depende mucho del contexto histórico. Uno no puede comparar la derecha, la izquierda y la derecha, estos términos en la época de los reyes, ¿no es cierto?, hace 200 años, con lo que es hoy o con lo que fue el siglo pasado. El contexto histórico es muy importante. El siglo pasado se caracterizó, la segunda mitad del siglo pasado, por la Guerra Fría, donde, como digo yo, se decidió que las etiquetas apropiadas para los dos bandos era Unión Soviética, izquierda y comunismo, por razones justificadas en muchos casos, y la derecha era Occidente y capitalismo. En ese sentido, aquellos países que se alinearon con los Estados Unidos en principio estaban dentro del mundo capitalista y el mundo del libre mercado y el mundo de la derecha. Y aquellos países que no se colocaron de ese lado, como en el caso de América Latina, Cuba, bueno, sobre todo Cuba, más que todo, y con el tiempo Nicaragua y otros, o en el caso del África también hubo esto. La Guerra Fría hizo parches en el mundo con países pro Unión Soviética y pro Occidente, y hubo guerras que se llaman las guerras de proxy, donde no se encuentran los dos grandes, en este caso la Unión Soviética y Occidente. Nunca se atacaron directamente, afortunadamente, porque había el arma nuclear, que era lo que más preocupaba a la gente, las amenazas nucleares, pero sí se atacaron de manera proxy, es decir, de manera delegada en muchos países. De ahí salió la guerra de Vietnam, la guerra de Corea. En África, países como Mozambique y Angola fueron comunistas. Etiopía también fue comunista. En América Latina, pues tuvimos dictaduras de derecha, etcétera, etcétera. Ese contexto histórico hace que efectivamente algunos puedan considerar en ese contexto histórico específicamente que hubo una derecha en Colombia, porque hubo un Colombia alineado con los Estados Unidos y con el capitalismo, ¿no es cierto? Hoy en día la cosa es muy diferente, porque ese espectro político se ha movido. Es como cuando uno dice no me mueva el poste. Este espectro político se ha movido hacia la izquierda. Entonces, la derecha tradicional es la que identificaban en el pasado con el autoritarismo, ¿no es cierto? Ha prácticamente desaparecido, y el autoritarismo que ha surgido ahora es el autoritarismo de izquierda, ¿sí? Y esa relación izquierda-pueblo se ha perdido, ¿no es cierto? Porque ¿a quién llamamos, por ejemplo, de izquierda en América Latina? Al gobierno de Venezuela, es supuestamente la izquierda. Si el gobierno de Venezuela es el benefactor del pueblo, pues no estamos viviendo en el mismo planeta, ¿no es cierto? Las dictaduras de izquierda son tan graves como las dictaduras de derecha, y por eso se ha degenerado tanto esto. Como digo, los demócratas, que eran en Estados Unidos, su dogma ahora se ha ido muchísimo hacia la izquierda más tradicional, como Antifa, Black Lives Matter, etcétera. En América Latina, supuestamente ese concepto inicial, que era que se acababa con la realeza en la Revolución Francesa y que había una proximidad del pueblo, también se ha perdido totalmente. O sea que uno dice, soy de izquierda, y de pronto mira quién está de su lado y se da cuenta que de su lado están las peores dictaduras de América Latina, la cubana, la venezolana, la nicaragüense, etcétera. Yo creo que el punto de partida aquí, bueno, para responder lo de Colombia, entonces yo creo que con el tiempo
Esto ha cambiado en el momento en que salimos de la Guerra Fría. Todos estos conceptos se revuelven aún más para llegar a la confusión que tenemos hoy. Y el globalismo lo reposiciona en la medida en que, ¿por qué el globalismo se lo relaciona más con la izquierda internacional? No porque haya, y lo repito, ya lo dije en otras palabras hace un momento, pero no porque haya una coincidencia ideológica, sino porque hay un enemigo común, que son los Estados Unidos y sobre todo la vida occidental. En ese sentido, entonces, el globalismo se alía con aquellos, ¿sí? Con los amigos, sí, el enemigo de mi enemigo, ¿no es cierto? En este caso. Entonces nos tenemos que situar de otra manera, porque en Colombia, por ejemplo, cuando hubo las elecciones pasadas, el que se votara por Gustavo Petro o que se votara por Iván Duque no era una decisión realmente de izquierda o derecha, desde el punto de vista del globalismo. Desde el punto de vista del globalismo, que ganara el uno o que ganara el otro, ganaba el globalismo. Ellos han apostado a estas dos corrientes de manera simultánea. Colombia, como mencioné en otro programa, es una criatura globalista y yo creo que va a ser una de las que más va a vivir este experimento que yo no considero que garantice mucha prosperidad. Ahora, en el caso de Europa, la cosa también ha cambiado. La cosa ha cambiado enormemente. Europa tiene una influencia globalista muy grande. Y en Europa la izquierda se ha dado de manera diferente, ¿no es cierto? En Europa se ha dado lo que se llama, por ejemplo, la socialdemocracia de los países nórdicos, que algunos dicen que es socialismo. Entonces dicen, y esa es la equivocación más grande del mundo. Las socialdemocracias europeas son básicamente estructuras capitalistas dentro de las cuales hay políticas sociales muy vigorosas y en las cuales tendrían un elemento eventual del socialismo, en el sentido de que la gente paga muchos impuestos y por ende con esos impuestos el Estado tiene más control sobre el gasto público, ¿no es cierto? Y decide más sobre el gasto público, pero son esencialmente países capitalistas. Cuando se hacen los listados de los países con más libertad financiera, por ende más inclinados hacia el capitalismo, Suecia y Noruega y Dinamarca siempre están entre los primeros, ¿no es cierto? O sea que hay muchísimas contradicciones en este sentido. Yo creo que el punto de partida del ciudadano hoy en día debe ser uno decir, bueno, más que ponerme esa etiqueta y decir, y sobre todo que aquí las etiquetas se ponen es por el líder, ¿no? Y por las personalidades. Eso está pasando mucho en Estados Unidos también. O uno es pro Trump o es pro Biden. Pro Biden no, o pro demócrata, porque Biden es una figura un poco etérea. Pero en el caso de Colombia se ve mucho, o pro Uribe o pro Petro, ¿no? Entonces uno, la parte ideológica la sacrifica totalmente. Uno no tiene ni idea realmente ya, o muchos, ¿sí? No tienen ni idea si están en la izquierda o en la derecha, están apoyando a un líder. ¿Sí? Si es el líder, sí, hay tanta idolatría y tanta ceguera, que es lo que decía antes, hay que pensar en sí mismo, ¿no es cierto? Y pensar de si será que esta idolatría y estas venias a las personalidades, que son las que dirigen más que la propia base ideológica de los partidos que representan, son las que dirigen nuestra opinión y al fin y al cabo nos hacen votar. ¿Será que nos están representando? ¿Será que yo soy de izquierda? ¿Será que yo soy de derecha? ¿Será que yo soy de centro? ¿Sí? Esa pregunta hay que hacérsela sobre todo como ciudadano en el siglo XXI, como ciudadano global. ¿Qué es lo que queremos? El nuevo paradigma no es tanto izquierda, derecha. El nuevo paradigma, como lo decía Joseph Overton, que fue uno de los grandes teóricos, lo que se llama la ventana de Overton, es entre libertad y no libertad. ¿Somos más libres o somos menos libres? El nacionalismo, ¿sí?, visto como el Estado-Nación, como la unidad del Estado-Nación, es uno de los que más, en democracia por lo menos, es uno de los que más ha garantizado las libertades individuales. El globalismo amenaza estas libertades individuales por medio de una serie de mecanismos de control que tienen que ver mucho con la tecnología moderna, y nosotros nos tenemos que situar es aquí. Yo no tengo que decir yo soy de izquierda o de derecha, en principio. Puedo tener mis ideas de izquierda o derecha y mi opinión sobre el tamaño del Estado y sobre las políticas sociales, etcétera. Pero antes que todo, hoy abramos los ojos. Estamos en un nuevo siglo y en este nuevo siglo estos dos conceptos son de alguna manera secundarios y los conceptos que están ahora vigentes son el del globalismo, el del Estado-nación y en este sentido el de las libertades, la falta de libertades o la limitación de libertades que ofrece el globalismo y de la garantía de libertades que ha ofrecido la democracia y el Estado-nación.
Doctora Margula, ¿se puede decir que, de acuerdo a lo que usted menciona, esa pugna entre derecha e izquierda ya no debe existir, sino que el problema principal coincide o radica en el nacionalismo y el globalismo? Pero en Colombia, ¿usted cree que estos partidos que, como usted menciona, se crean en torno a una sola persona, están a punto de acabarse precisamente por eso que usted menciona, que cuando se acaban o se van los líderes de ciertos organizaciones o partidos políticos, se acaba con ello todo su movimiento? Pues bien, yo creo que antes de responder sobre Colombia, hablaba al principio de las diferencias también desde el punto de vista geográfico. Uno no puede comparar la izquierda colombiana con la izquierda europea, aunque ya en España se está como confundiendo la cosa ahí. Uno no puede comparar el Partido Demócrata con los partidos de izquierda de Colombia, a pesar que en principio no están del mismo lado. Esas comparaciones son de las comparaciones más odiosas que hay, sobre todo en el sentido de que la gente pierde el norte y cree ser de izquierda o cree ser de derecha sin saber realmente qué cosas está defendiendo. Hoy, por ejemplo, meten una cantidad de elementos que no tenían nada que ver con el marxismo original, que uno esté de acuerdo o no. Yo no quiero aquí tomar posición, pero las políticas de género, por ejemplo, el racismo, irónicamente los más racistas en la guerra de secesión de Estados Unidos eran los demócratas. Ellos eran los que querían mantener la esclavitud y son hoy los que están gritando en contra del racismo y tumban estatuas. Hay unas contradicciones muy grandes. El primer senador negro de los Estados Unidos y los primeros 30 y pico, creo que son 34 senadores negros de los Estados Unidos fueron todos republicanos, ¿no es cierto? Entonces, hay una contradicción ahí de base muy clara. Ahora, yo no creo que haya que desecharlo. Yo creo que siempre, como dije antes, siempre va a haber la discusión del Estado-providencia contra el Estado pequeño, no el Estado-providencia en el sentido que es el Estado que le da todo a los ciudadanos, que se ocupa de todo, o el Estado pequeño, que es el que promueve la libertad de empresa, la iniciativa, la creatividad, etc. Esa discusión siempre va a existir, porque es una discusión más que todo de tipo administrativo. Ahora esta tiene consecuencias obviamente sobre las libertades individuales y ese es el punto de partida del ciudadano, a mi modo de ver, es ver de qué manera lo uno o lo otro afecta mis libertades individuales. Si yo digo ser de izquierda en América Latina y creo que Venezuela es mi modelo, pues yo debería estar muy preocupado por mi libertad individual, ¿no es cierto? Si yo digo, bueno, entonces hay que ser anti este o anti aquel, porque aquí en Colombia es anti Uribe o anti Petro, ¿no es cierto? Porque la gente es pro Petro o pro Uribe, no saben muy bien, sí, son los personajes los que los guían y nunca piensan en sí mismos, ¿cierto? Y eso es lo que hay que hacer en esta época de la información, es pensar en sí mismo un poco más, no ser egoísta, ¿no? Pensar en sí mismo y en los suyos. Y pensando en sí mismo y en los suyos, lo que hay que ver es dónde hay, por eso yo creo que ese espectro que proponía Joseph Overton en los años 80, entre libertad y menos libertad, no sé si me están viendo las manos en la cámara ahí, entre libertad o menos libertad es el que tenemos que tener en cuenta sobre ciudadanos. En este momento, entonces, en América Latina está el agravante del narcotráfico, ¿no es cierto? El agravante del narcotráfico que ha estado con la derecha y con la izquierda a través del tiempo. El que tiene la droga tiene el poder, ¿no es cierto? Cuando aquí también en Colombia dicen los paramilitares son de derecha y la guerrilla es de izquierda, los dos están metidos en el mismo negocio, pero en diferentes épocas, simplemente, ¿no es cierto? Y eso la gente entonces empieza a utilizar esas etiquetas que son totalmente dañinas, ¿no es cierto? Porque primero que todo, puede que los paramilitares se consideran de derecha, pero la gente que era de derecha en Colombia no era toda paramilitar. Y lo mismo pasa con la izquierda, no toda la gente que es de izquierda es de las FARC, ¿no es cierto? Y eso pasa de los dos lados. Entonces uno tiene que tratar de ubicarse en ese sentido. Y como digo yo, el punto de partida debe ser la libertad personal. Yo creo en este momento que la alianza que existe entre el globalismo y la izquierda internacional, que digo yo, que como mencioné, tiene un enemigo común que es Occidente, Estados Unidos, etcétera. Ellos inclusive están aliados con Islam radical en algunos casos que no tienen nada que ver ideológicamente, pero su enemigo común sigue siendo los Estados Unidos y Occidente sobre todo. Esa alianza es una alianza que va a garantizar, lo estamos perdiendo día a día, no nos estamos dando cuenta, una pérdida significativa de nuestras libertades individuales.
El globalismo, como mencioné en otro programa, ese concepto de fronteras abiertas y de un espacio muy grande con muchísima población, como en el caso de la China, para controlarlo, se utilizan nuevas tecnologías y por ende esto es muy largo de explicar, pero por ende hay un desgaste de nuestras libertades individuales con el tiempo, y la izquierda, que sí tiene todavía como base el marxismo, como vemos en el caso de Estados Unidos, eso no se ha perdido a través de la historia, el marxismo, y es una especie de revancha del siglo pasado. El siglo pasado ganó Occidente, perdió la Unión Soviética, por ende perdió la izquierda. Hay una renacer de esa izquierda, ¿sí? Pero cuyas teorías básicas se mantienen, pero la realidad no es exactamente esa. Como digo yo, ¿quién habló? Yo no creo que Marx haya hablado de la identidad de género. Que yo sepa, no creo que haya hablado de la identidad de género, ni ha hablado de una serie de causas que hoy hacen parte supuestamente de la izquierda, ¿no? Esas causas no son de la izquierda, esas causas son del globalismo, ¿no es cierto? Y como este globalismo está en contra de lo establecido, ¿aló? Perdón, ¿cómo está? Escuché una voz. Sí, doctor Umar. Perdón, qué pena, estoy hablando mucho. Es la mía. Tranquilo, es que muchas personas nos están comentando a esta hora en su entrevista. Por ejemplo, nos menciona Rafael Augusto Albarracín, los globalistas toman del pensamiento de Gramsci, que fue tutor de Gaitán, que había que tomar los medios de comunicación, la educación y la religión o el adoctrinamiento para lograr la hegemonía y el control total. Hoy los especuladores financieros se quieren adueñar de los gobiernos por medio de la corrupción de los mismos. Ese es el caso del autodenominado progresismo. Y a propósito también, por ejemplo, nos hace una pregunta Osvaldo Reyes, y si me puede ayudar a hacerla contestar a nuestro usuario, se le agradecería. Le pregunta, doctor Bula, ¿qué le recomienda a los jóvenes para afrontar críticamente estas trampas ideológicas? ¿Qué libros o autores recomienda para nuestra formación al respecto? Bueno, el primer comentario muy bueno, muy bueno. Yo no me quiero meter en toda esa parte teórica porque mi propósito aquí con ustedes es poner esto en el lenguaje más sencillo posible, precisamente para que los más jóvenes, cuya opinión política en algunos casos todavía está siendo formada, puedan ubicarse mejor, pero efectivamente ahí surgen otras etiquetas, ¿no? Progresismo. El progresismo es lo que decimos hoy a los que son globalistas. Otros hablan en Estados Unidos se habla de liberales. Los liberales de Estados Unidos de pronto se volvieron de izquierda, ¿no es cierto? Mientras que el liberalismo como tal no necesariamente era un movimiento de izquierda, era un movimiento que estaba entre la izquierda y el centro. Inclusive hay el liberalismo económico que es de derecha. Entonces, por favor, que se ubiquen un poquito en todos estos, y que piensen, bueno, ¿qué es lo que yo necesito? Yo parto de una premisa muy sencilla, es la que digo, ¿con qué modelo voy a ser más libre o menos libre? Porque yo sí he vivido todos mis años de vida en libertad muy, muy amplia. ¿No es cierto? Que haya coacción de mi libertad de una manera por allá secreta o no es otra cosa, no la conozco, pero he vivido en Occidente, que es el modelo más libre que hay. ¿Qué hacemos yo creo que y lo he dicho en varios programas, en el caso de los jóvenes, y conozco muchos jóvenes despiertos, y es tan gratificante verlos cuando se despiertan, tan gratificante, y para que se despierten, lo primero que tienen que hacer los jóvenes es entender una cosa: el monopolio de los medios de comunicación. No pararé de decirlo, no puedo parar de decirlo, por una razón muy sencilla, porque es una realidad omnipresente, el monopolio de los medios de comunicación por parte del globalismo. He dicho en otros programas que son más del 95% de los medios hoy en día que están totalmente cooptados por el globalismo y por ende por las ideas de la izquierda internacional. Podría ser el contrario. Podría ser que el 90-95% de los medios lo tuviera el movimiento nacionalista y por ende la derecha internacional. Son etiquetas. Lo que quiero es darle los criterios para que se ubiquen en este sentido. Si el joven de hoy en día cae en cuenta, y como les digo, he conocido a muchos muy despiertos y que piensan por encima de esa espuma que le ponen, o por debajo, en este caso, de la espuma que les ponen en el capuchino, en el café, buscan un poco y dicen, ¿qué está pasando acá? Y saben que los medios están mandando un solo mensaje y un mensaje sesgado, por ende, y que están escondiendo la verdad del punto de vista, digamos, de derecha, de nacionalismo, ¿no es cierto? Pues tendrán que decir, bueno, ¿por qué nos esconden esa verdad?
¿Cuál es el propósito de escondernos esa verdad? ¿Será que hay algo bueno del otro lado que no queremos, que no nos quieren mostrar? Y eso pasa constantemente. Hay un monopolio mediático. Cuando me dicen, yo creo que es importante cuando se hace una investigación en ese sentido, leer los pros y los contras. A veces no es muy... Hay un señor que se llama Noam Chomsky, muy conocido por todos, que habla que tiene una posición antiimperialista, muy de izquierda, sin duda alguna, y no, para mí no es muy agradable leerlo, porque estoy muy en desacuerdo con él, pero me obligo a leerlo, ¿no es cierto? Y me obligo a leer lo que hay del otro lado. Lo importante es informarse del lado y sacar ese criterio propio. Los periodistas son muy hábiles y el periodismo es muy hábil para vehicular ideas a la mente a través inclusive de la legitimación de ciertas ideas en el tiempo y a través de generaciones. Hoy veía una cosa precisamente sobre la ventana de Overton, que es la de Joseph Overton que ya mencioné, en el que con el tiempo van transformando lo que en principio era imposible, lo vuelven en una cosa posible. Ponían el ejemplo de la pedofilia, por ejemplo, ¿no? Entonces la pedofilia, que es una cosa que en principio todo el mundo dice, esto es imposible, ¿cómo así que va a pasar? De un momento dado, lo manejan de tal manera, pasan a través de la ciencia, por ejemplo, y a través de las libertades individuales y dicen, nadie ha dicho, por ejemplo, en la ciencia nadie ha dicho que la relación entre adultos y menores sea, porque la naturaleza no dice eso, y además hay libertad de expresión. Si yo quiero decirlo de ahí, lo van masajeando hasta que se vuelve popular, ¿no es cierto? Y después se vuelve político. Entonces nos van sacando de lo imposible, nos van pasando a lo posible a través de los medios de información y nosotros nos vamos acomodando a conceptos nuevos. No todo el mundo puede estar consciente de eso porque no tiene una vida muy ocupada día a día y no puede estar permanentemente analizando todo lo que lee y todo lo que ve, pero hay que estar al tanto de la intencionalidad que hay por detrás, sobre todo de los medios de comunicación, de una intencionalidad muy clara, ¿cierto? Eso de que el medio de comunicación está informando a la gente y le está dando la información y le dice, decida usted, eso se acabó. Se acabó hace mucho tiempo, tanto de derecha como de izquierda, ¿no es cierto? Y yo diría que esa preponderancia de los medios globalistas, que son muy pro izquierda internacional, ha hecho que de alguna manera sea más ese mensaje sea el que haya calado más, y en un momento dado se vuelve, el no aceptar ese mensaje se vuelve, lo convierte en un rechazo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la pedofilia, cuando ya la normalizan o cuando normalizan cualquier otra cosa que en el pasado era imposible, aquellos que dicen, mire, eso no es normal, ¿no es cierto? Ya dicen, usted es marginal, usted no está con las ideas populares, usted es homofóbico, o usted es esto y aquello. En mi vida yo tengo cantidad de amigos gays desde la universidad, cantidad de amigos gays, gente de todo tipo, inteligentes, menos inteligentes, queridos, menos queridos. Para mí nunca ha sido un problema. Para mí nunca ha sido un problema y para mucha gente tampoco ha sido un problema. Esto se convierte en un problema en el momento en que los medios de información lo ponen adelante y estas causas, eso es una cosa que sí quiero mencionar, infelizmente son manipuladas, y mientras que se cree que se gana terreno, en muchos casos se está perdiendo terreno. La manipulación de las causas como la actual del racismo a nivel global, ¿no es cierto? Pintaron la sirena de Oslo con racismo, ¿no es cierto? Diciendo que Occidente es racista, que es racista, y se volvió a llamar el racismo, y quiere decir que no haya, yo no estoy negando el hecho de que todavía haya grandes vestigios, al fin y al cabo fueron 500 años de esclavitud, ahí los principales fueron los portugueses, les va a tocar borrar a Portugal entonces del mapa, ¿no es cierto? Fueron 500 años de esclavitud y hay mucho para hacer. También hay que decir que hay muchos progresos hechos, muchísimos progresos con respecto a la participación de las minorías en la sociedad, pero lo van a utilizar de cierta manera que los que pierden en alguna causa son ellos mismos. Miren lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una causa que se llama, ya todos los conocen, Black Lives Matter. Black Lives Matter está básicamente tratando de romper el sistema establecido. Este sistema establecido le ha funcionado, ¿sí? No a cabalidad, y hay mucho terreno por recorrer, pero le ha funcionado relativamente bien a las personas de raza negra. Ahora, ¿qué es lo que están perdiendo hoy? Sí, en el momento que dicen quítele la plata a la policía, quite el financiamiento a la policía, ¿quiénes son los que sufren más?
es la raza negra la que sufre más. En el momento en que dividen más a la sociedad entre blancos, negros, asiáticos, etcétera, pues queda más pugna entre la sociedad. Eso no le conviene a nadie y le conviene menos aún a los negros, ¿no es cierto? A la raza negra en este caso. Ustedes saben que, por ejemplo, hay 7.500 asesinatos de negros hacia negros en un año y hay 6 contra 7.500 asesinatos de policías contra negros desarmados en un año. Sin embargo, sí, se está actuando sobre ese 6% y no sobre los 7.500, que son la verdad, los que más se han quejado. Muchas personas de raza negra en Estados Unidos se han quejado sobre Black Lives Matter porque dicen lo que están haciendo es dañando nuestra causa. Entonces es importante lo que quería mencionar, que la gente que defiende estas causas, que sea la causa LGBT, con la cual uno puede estar de acuerdo o no, que sea la causa del racismo, la causa de cualquier minoría, etcétera, es legítima esa lucha, pero tiene que entender, ¿sí?, que hay gente por encima de ellos que le conviene que esa lucha se dé, ¿sí?, porque están ganando terreno por otros lados. En este caso, el movimiento globalista. El movimiento globalista se ha dedicado a desarrollar lo que se llama identity politics, la política de las identidades. Entonces, son todas las minorías que están diciendo queremos derechos, y con toda la razón no se contesta el sentido intrínseco de estas causas, sino el utilitarismo, ¿no es cierto? Porque al promover estas causas, ¿qué están rompiendo? El statu quo. Entonces, ¿cuál es el statu quo? Hablábamos de la ventana de Overton, de lo imposible. Antes era imposible ver a 2 mujeres o a 2 hombres besándose en televisión. Hoy en día ya no lo es, ¿no es cierto? Y quien se oponga a eso, ¿sí?, es un retrógrado. Así se lo presento. Puede que lo sea, puede que no lo sea. Les estoy mostrando es el fenómeno informativo y cómo va avanzando con el tiempo. Doctor Omar, quiero hacerle una pregunta para finalizar. Al respecto, ¿qué papel juega el Foro de Sao Paulo en todo lo que usted nos ha mencionado? Pues mire, el Foro de Sao Paulo claramente está posicionado con lo que dicen que es la izquierda internacional, pero aquí hay un problema adicional para América Latina. Y yo hablando de paradigmas políticos y de esto de izquierda y derecha en el pasado, y creo que hice un programa al respecto. En el caso de América Latina se presenta otro problema, no solo el problema del globalismo contra el Estado-Nación, pero el problema del crimen transnacional organizado contra la seguridad personal y la vida. Crimen transnacional organizado, seguridad personal y vida. Olvídense de la izquierda, olvídense de la derecha, ¿no es cierto? Porque que uno sea de izquierda o de derecha, ¿sí?, la bala no escatima, la violación no escatima, el robo y el hurto que le hacen a uno no escatima, a uno no le preguntan antes de atracarlo, antes de violarlo, si es de izquierda o de derecha. Por ende, es muy peligroso en América Latina situarse, primero que todo, seguir ídolos y personalidades de manera ciega, y segundo que todo, situarse de un lado o del otro sin saber qué hay en juego en términos de mis libertades y mi seguridad personal. El fenómeno del narcotráfico y del crimen transnacional organizado, que es uno de los, yo tengo videos sobre eso, a quien quiera verlos en mi canal de YouTube, es un fenómeno que tiene gran presencia en América Latina. Nosotros somos el centro, por muchas razones, sobre todo por la droga, del crimen transnacional organizado. Tenemos un país al lado que se llama Venezuela, que está totalmente cooptado por el crimen transnacional organizado. El crimen transnacional organizado es un estado paralelo con miles y miles y miles de billones de dólares, no solo producto de la droga, sino del tráfico de armas, del tráfico de personas, de la migración ilegal. Es una cantidad de actividades delictivas y esto empeora la cosa en América Latina. Entonces, si no se habla en América Latina, hablar en América Latina de izquierda o derecha sigue relevante en muchos sentidos para aquellos que están seguros, pero en un momento hay que pensar en su seguridad, ¿cierto? Y en su seguridad ya hay que cerrar esa izquierda y derecha y decir, mira, aquí se trata de crimen organizado contra mi seguridad, ¿no es cierto? Nos tenemos que poner del mismo lado, porque si el crimen organizado, que está representado en muchos casos en esta época de la historia por el narcosocialismo, al fin y al cabo las FARC es un cartel de drogas, el ELN es un cartel de drogas, antes de fueron movimientos políticos en el pasado. Nadie le está quitando el tinte político a estos movimientos, pero es claro que hoy en día sobrevivieron y surgieron gracias a las grandes fortunas del crimen organizado. Entonces, cuando defendemos a las FARC, o cuando defendemos al ELN, o cuando defendían en el pasado a los paramilitares, lo que están defendiendo es la violencia contra ellos mismos,
Poco importa que sea de izquierda o de derecha, ¿no es cierto? El ciudadano se tiene que posicionar y la solidaridad del ciudadano se rompe con estas ideas de izquierda y derecha, hacen que se confunda y lo que no saben es que tenemos que situarnos o del lado del crimen organizado o del lado de la seguridad. En este caso, la seguridad la ha representado más en los últimos 20, 30 años el modelo occidental, que es un modelo más democrático, una democracia fuerte, instituciones fuertes, mientras que de este lado del crimen organizado han debilitado nuestras instituciones, son grupos que hoy se posicionan del lado de la izquierda. Y entra el Foro de Sao Paulo, que es el Foro de Sao Paulo, nació como movimiento político en 1990, justo después de la Guerra Fría, por Ignacio Lula da Silva y Fidel Castro. Efectivamente, pues la caída del muro de Berlín fue la derrota del comunismo, ¿no es cierto? Crece, pero poco a poco se va financiando con platas, sea de los recursos de los países, como en el caso de Venezuela y su petróleo, pero crecientemente, y en su mesa directiva están grandes traficantes de estupefacientes de nivel mundial. Ahí se confunde la ideología con la droga y la ideología con el crimen organizado. Desafortunadamente, y creo haber sido lo suficientemente neutral para que no crean que estoy tomando lados, desafortunadamente, apoyar procesos como el acuerdo de paz en Colombia, que es el que legaliza de alguna manera a estos grupos que son grupos del crimen organizado, antes que todo, exportadores de drogas, asesinos, degolladores, etcétera, violadores, etcétera, ¿sí? El legitimarlos a ellos, ¿sí? Es legitimar la violencia contra nosotros mismos. Pensemos en nosotros mismos. El punto de partida tenemos que ser nosotros mismos y los nuestros, y espero que esto haya esclarecido un poco más. Es un tema demasiado complejo para tratar en un solo programa. Pero vemos acá, por ejemplo, dicen que en Colombia si hay derecha o no, pues en Colombia el acuerdo de paz es un instrumento de izquierda, es un instrumento de la izquierda y del globalismo, ya lo he mencionado. Si uno lee el acuerdo de paz, aquellos que se han tomado el tiempo, me imagino que son muy pocos, uno puede ver absolutamente toda la agenda globalista, desde la legalización de las drogas hasta las políticas de género, todo está ahí, porque este acuerdo de paz colombiano fue permeado desde un principio por el movimiento globalista y por el Open Society Foundations, que me he mencionado en varios programas. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Un presidente que supuestamente, y la prensa utiliza eso para que la gente tome partido, ¿no es cierto? Entonces dice que la extrema derecha colombiana, Duque, por favor, Iván Duque de extrema derecha, está implementando como el principal programa de gobierno un instrumento de la izquierda. ¿Cuál extrema derecha? ¿Cuál extrema derecha? Nos movieron el poste, ¿no es cierto? Ahora la cosa está más en general y eso se ha visto con la globalización. ¿Qué ha pasado con la globalización? No el globalismo, con la globalización. Como hay mucho más tráfico de personas y de bienes y se pierde soberanía, ha habido una reacción de los partidos a nivel nacional en algunos países de protegerse y decir nosotros queremos que la nación siga perdurando con sus valores y que no nos permeen de todas partes, mientras que el lado del globalismo han dicho no, aceptemos a todo el mundo, revolvamos a todo el mundo con ese agravante tenaz que yo creo que tenemos que tener todos en cuenta, es la pérdida de libertades individuales. La pérdida de libertades es un hecho. Doctor Omar Bula, para cerrar nuestra entrevista, quiero leerle algunos comentarios de nuestros seguidores. Marco Cardona refiere, buenas tardes, excelente invitado para hoy, don Omar Bula, hay que escucharlo y leerlo para estar verdaderamente informado. Gracias. Vázquez Fernando, hola Jennifer Laura, buenas tardes, quedo atento al invitado de hoy. Buenas tardes a todo el equipo del Nodo. Jorge Escudero Aguilar menciona hay doble moral en la sociedad en una polarización sobre las violaciones de los menores. Jorge Escudero, me interesa mucho la opinión del doctor Bula sobre el nuevo orden mundial. Son algunos de los comentarios de nuestros seguidores. Omar Bula, le agradecemos enormemente por darnos esta entrevista y por comentar este tema de la izquierda, la derecha, el globalismo y si hay una trampa ideológica de los partidos políticos. Así que estamos muy agradecidos con usted de habernos dado esta entrevista y le deseamos que tenga una excelente tarde. ¿Cómo lo podemos encontrar en redes sociales, doctor Omar Bula? Muchas gracias primero a ustedes, a todos los que escucharon. Es un tema, como digo, muy, muy complejo. Que muchos han tratado, pero yo sí espero de haber dejado por lo menos algunos interrogantes en las cabezas de las personas para que se ubiquen un poco y no se dejen sobre todo manosear por los medios de información. Yo creo que los medios de información son hoy en día desafortunadamente un mal más que un bien para la sociedad. ¿Cómo me encuentran en YouTube? Mi canal es Omar Bula, YouTube, ponen en Google
y estoy en Twitter también como Omar Bula. Yo soy Omar Bula aquí y en todas partes. Les agradezco muchísimo a ustedes por la invitación y le agradezco muchísimo a los que escucharon y que Dios bendiga a Colombia y que Dios bendiga a América Latina y que Dios bendiga a Occidente. Gracias, doctor Omar, por la asistencia. Esperamos, por supuesto, volverlo a tener. Y bueno, fue el doctor Omar Bula con toda su intervención. Jennifer, tenemos la 1:14 de la tarde. ¿Tenemos más comentarios, más preguntas? Sí, Laurita. Bueno, cerramos ya agradeciéndole al doctor Omar Bula. Esperamos que vuelva a estar con nosotros en el nuevo en vivo, hablando de estos temas que a la gente le interesan realmente. Y bueno, para finalizar, un comentario de redes sociales, Laura, antes de dar paso a nuestra siguiente sección, menciona Blanca Villamizar: la derecha es una mera posición lineal, porque el centro es parte de la agenda globalista y no se puede estar ahí. Y Gabriela Rueda finalmente le dice al doctor Omar Bula: ¿qué piensa usted, qué piensa de sacar a los militares gringos de Colombia? Y ya. ¿Tengo que responder o ya nos despedimos? No, pues sí, el doctor Omar Bula nos regaló un segundito y ya. Sí, como dice Blanca, a la quien conozco, esa es una yo creo que hay que poner esa cosa en ópticas, ¿no es cierto? En este momento, y como digo, en contextos históricos, en este momento Occidente, para bien o para mal, está siendo defendido por los partidos de, entre comillas, derecha. En ese sentido estoy de acuerdo, y el globalismo, ya lo dije ampliamente, está representando la izquierda, pero más que representar la izquierda, el globalismo representa sus propios intereses. Poco y por eso, si los que están por debajo de él son de izquierda, islámicos, radicales, o sea, el globalismo quiere su cosa y utiliza todas las ideologías, para inclusive en algunos casos las de derecha, para llegar ahí. ¿Qué pasa con las? Pues bueno, aquí vemos claramente en el caso de los militares americanos, que eran consejeros, ¿no es cierto? Simplemente consejeros, pues que hay una reacción de la narcoizquierda en Colombia. Creo que fue el senador Iván Cepeda que empujó esto. El senador Iván Cepeda es obviamente parte de la izquierda, del Foro de Sao Paulo, de sus vínculos con el narcotráfico. Yo no digo él personalmente, no lo sé, ni me interesa si los tiene o no. Lo que sé es que hacen parte de ese nuevo engranaje que ya mencionamos, Foro de Sao Paulo, vínculos con el crimen transnacional organizado. Pues para mí es una lástima, porque yo sí creo que el gran problema de Colombia, y lo digo repetidamente y no creo que me equivoque, es el narcotráfico, es la droga. No he descubierto el agua tibia aquí, y que por primera vez en la historia reciente tenemos a un presidente en Estados Unidos que nos está tratando de ayudar a salir de esa plaga con barcos en el Caribe, parando, que lo haga por ayudarnos o por su propio interés. A mí me tiene sin cuidado. Lo que importa es que salgamos todos ganando de este lado. Entonces, pues suena hasta muy mal, que le manden a uno asesores de un país para acabar con el narcotráfico y uno diga que no los quiere. Eso básicamente, en el lenguaje coloquial, el señor Cepeda y los que están en la izquierda pues no quieren acabar con el narcotráfico. ¿Por qué? Porque es su fuente política, como lo dije, como lo fue en el pasado para los paramilitares. Eso ya pasó. Lo tiene la derecha, lo tiene la izquierda. Hoy en día el enemigo no es la izquierda, es el crimen transnacional organizado y el hecho de que está siendo aparado por el globalismo. Me parece que es un error muy grande. Aquí nosotros tenemos una presencia de Cuba muy grande en el país. Tan presencia de Cuba tenemos que el acuerdo de paz lo firmamos en La Habana. ¿Por qué no lo firmamos en Las Vegas? Porque si lo firmábamos en Las Vegas, no era el mismo acuerdo de paz. Había que firmarlo en un sitio, ¿no es cierto?, que definiera claramente la posición política del propio acuerdo. Se firmó en Cuba, ¿cierto? El parante del comunismo de América Latina durante los últimos 60 años, y hoy en día el refugio de los mayores narcotraficantes de la región, donde se firman los acuerdos con narcotraficantes como las FARC, y donde están refugiados los del ELN, y que ha apoyado todos los grupos de narcotráfico en la región. Entonces, me parece triste porque básicamente lo que está diciendo el gobierno colombiano, o la justicia colombiana en este caso, muy manipulada, que no vamos a entrar en ese tema que es muy largo, es: no queremos que nos ayuden con el narcotráfico. No queremos ayuda técnica. Nosotros estamos contentos con 200.000 hectáreas de droga o más. Estamos contentos que somos el campeón mundial de cocaína. Antes éramos el campeón mundial del café.
gran parte de mi vida yo viví orgulloso de llevarle café a todo el mundo a donde viajaba. Ya no tengo eso porque ya ni el café suena. Ahora Colombia solo suena a cocaína, y que uno sea izquierda o de derecha nos hace daño a todos cuando pasamos por una frontera con un pasaporte. Poco importa que usted sea petrista o uribista, lo paran y le dicen, Colombia, coca. Se me hace triste. Muchas gracias, doctor Omar Bula, por su opinión. Ha sido un gusto tenerlo nuevamente con nosotros en el Nodo en Vivo. Y como le decimos, estamos tratando de definir otros temas para volverlo a invitar, pero le deseamos una excelente tarde y que nuestros seguidores, si tienen inquietudes, puedan escribirle a usted por sus redes sociales y poderlo contactar directamente. Muchas gracias de nuevo. Ya nos habíamos despedido, pero nos despedimos de nuevo. A todos los que escucharon, muchas gracias y que Dios los bendiga.